bienvenidas a todas y a todos. Gracias por estar nuevamente en una nueva charla de Gestar Virtual, de este ciclo de charlas que hemos iniciado. Bueno, en realidad nunca terminamos nuestros últimos años, venimos desarrollando bastantes charlas virtuales, pero bueno, la pandemia nos ha cambiado un poco los planes y hemos puesto más énfasis en organizar este tipo de charlas. Antes de arrancar, quería avisarles a todos y a todas los que nos están viendo que en nuestra página y en nuestras redes sociales está abierta la inscripción a la última edición de cursos virtuales del año. Esta es la última semana de inscripción, así que bueno, los esperamos obviamente. También el sábado que viene vamos a tener la segunda edición del Ateneo de Mujeres Peronistas. También en nuestras redes sociales tienen toda la información, así que bueno, nuevamente las esperamos a todos y todas para estos espacios de debate y de formación que tanto nos gustan, ¿no? En el día de la fecha vamos a contar con la presencia de dos dirigentes muy importantes, y de nuevo, ¿no? Como hablábamos antes, con aroma federal, como nos gusta a nosotros, la compañera Laura Strata, vicegobernadora de Entre Ríos, y la compañera Alejandra Renas, vicegobernadora de la provincia de Santa Fe. Sin mucho más que decirles, les agradezco la presencia y le voy a hacer la palabra a mi compañera Federica Mera, que va a ser quien va a moderar esta charla. Nuevamente, gracias por estar y espero que la disfruten. Bueno, muchas gracias Nacho por la presentación. Buenas tardes a todas y a todos los compañeros que nos están acompañando hoy desde Jujuy a Tierra del Fuego. La verdad que hay varios compañeros de todas las provincias y eso es un placer para nosotros. Vamos a dar inicio a este nuevo encuentro de Gestar bajo el título Federalismo e Infraestructura para un nuevo modelo de desarrollo. En esta oportunidad vamos a abordar esta agenda, esa hoja de ruta que tenía el proyecto de país del Frente de Todos, que se encontró con un país endeudado, sin crecimiento, y que además se le sumó esta pandemia que exigió de los distintos niveles de gobierno la gestión de una crisis sanitaria muy dinámica, ¿no? Esto requiere y requirió ajustes en esa hoja de ruta y sobre todo con una fuerte impronta federal. Para eso así que vamos a estar charlando con dos compañeras que me alegra muchísimo y de manera muy especial escuchar, así que al final de sus exposiciones también vamos a abrir preguntas, si quieren ir dejándolas en el chat, bienvenido sea. Vamos a empezar con Laura Strata, vicegobernadora por la provincia de Entre Ríos. Laura. Muy buenas tardes a todas, a todos. Es un gusto muy grande poder compartir este espacio, este encuentro, este momento de debate, de intercambio, de reflexión. Celebrar que desde Gestar se promuevan este tipo de instancias y de encuentros. Recién lo decíamos fuera de cámara, que es muy saludable generar espacios de encuentro, de reencuentro y de poder compartir también visiones, pero sentires y posiciones que necesitamos ir tomando en un contexto como el que nos atraviesa. Celebrar estar con Alejandra no solamente nos une ser vicegobernadoras, o no solamente nos une el río Paraná, sino también nos une una vocación de hacer, de transformar, de tejer redes y de poder articular. Yo quisiera empezar a contar sobre una anécdota que tuve hoy y empezar a desarrollar por ahí el eje temático que nos propone Gestar. Hoy me tocó viajar a la ciudad de San Salvador. San Salvador es una ciudad del centro norte de mi provincia, tiene un perfil agroindustrial, ahí se produce mucho arroz y gran parte del arroz que se produce se exporta. Para llegar a San Salvador transitamos la ruta 18, es una ruta que une de oeste a este nuestra provincia y que en la gestión de Cristina Kirchner formó parte de un plan estratégico de obras para transformar esa ruta 18 en autovía. Porque esa ruta 18 que se pretendía transformar en autovía justamente de alguna manera lo que hace no solamente es conectar localidades de nuestra provincia, sino que es
un punto estratégico en el marco del corredor bioceánico, es decir, esa autovía tiene un impacto no solamente local, sino también provincial y regional. Esa obra en marzo del 2015 estaba en un 45% de avance, y cuando asumió el gobierno de Mauricio Macri, en una primera instancia siguió con algunos tramos y después terminó siendo una de las tantas obras paralizada. Hace algunas semanas atrás o algunos meses atrás, Alberto Fernández, junto con el gobernador de la provincia y otros gobernadores, anunciaban una serie de reactivaciones de obras estratégicas, entre las que estaba justamente la de la autovía 18. Y empiezo contando esto porque a nosotros, en la provincia de Entre Ríos, nos tocó gobernar y gestionar en épocas en que gobernaba Mauricio Macri, y nos toca gobernar y gestionar en épocas en que gobierna Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y quizás esta manera de comenzar tiene que ver mucho con cómo nos sentimos nosotros los 4 años anteriores, y también qué mirada tenía el gobierno anterior respecto a las prioridades que fijaban las provincias, y mucho más que las prioridades, qué mirada tenían sobre la cosa pública, sobre las provincias, sobre el desarrollo social y económico. Porque en ese momento y al calor de cada una de las decisiones que se tomaron en ese contexto 2015-2019, reinaba un discurso que era el de la antipolítica, el discurso de la meritocracia y del sálvese quien pueda, el discurso también de arreglátelas como puedas. Y en ese contexto tan adverso, tan difícil, donde también había una definición sobre retirar el Estado de la escena pública, desde la provincia de Entre Ríos, con el gobernador Gustavo Bordet al frente, decidimos hacer un camino inverso, que fue justamente construir un Estado presente, un Estado promotor, un Estado activo, un Estado dinámico, un Estado que pudiera escuchar, que pudiera dialogar con los municipios, con las organizaciones, y así fuimos andando, generando políticas públicas, tomando decisiones, diseñando herramientas que nos permitieran de alguna manera mitigar el impacto que cada una de las decisiones que se tomaban en el ámbito nacional y que siempre impactaban en el entramado social. Y dentro del entramado social siempre impactaban en los más débiles, en los más vulnerables, en los trabajadores, en las mujeres, en los jubilados, en los niños. Fue así que se construyó en ese momento una agenda donde lo social tuvo una preponderancia muy grande. Yo en ese momento era ministra de Desarrollo Social de la provincia, y tuvimos que diseñar políticas que nos permitieran contener, mitigar, pero además pensar en el desarrollo de vastos sectores de la población que estaban quedando al margen, que estaban quedando excluidos y que de alguna manera quedaban soslayados en el marco del diseño de las políticas públicas. Por eso empecé contando esto, lo que fue para un gobierno provincial, de un signo político distinto, pero sobre todo con una mirada distinta sobre la cosa pública, con una mirada distinta sobre el Estado, con una mirada distinta sobre el diseño de las políticas públicas, con una mirada distinta sobre el otro. Por eso tracé a esta reactivación de la ruta como un ejemplo y como parte de un proceso que vivimos los entrerrianos, pero sobre todo vivimos los argentinos, porque vivimos un proceso de deterioro del tejido social, pero también olvidados por el gobierno centralista de Buenos Aires, que concentró
toda su mirada y todas sus políticas públicas hacia allí. Y con un discurso que siempre consideramos y seguimos considerando peligroso, que es el de la antipolítica, ¿no? Empezaron a sembrar, en el marco de paralizar todo este tipo de obras, empezaron a sembrar que revisaban que si las obras se habían dado en un proceso, que tenían que darse, ¿no? Siempre sembrando dudas sobre quienes habíamos llevado adelante ese proceso, con este sesgo de autoritarismo, pero también de antipolítica. Y nosotros, que somos, además de tener un lugar institucional, somos militantes políticos, trabajamos mucho también, además de sostener desde nuestro rol institucional un Estado que sea empático y que acompañara a quienes estaban sufriendo y que pensara también en ejes de desarrollo. Fue todo un desafío y que lo hicimos con muchísima dignidad, con muchísima creatividad, pero sobre todo parándonos y sabiendo quiénes éramos y a quiénes estábamos representando. Por eso les decía que en el marco de la agenda pública, la agenda social ocupó un rol central, las políticas alimentarias ocuparon un rol central, la economía social ocupó un rol central porque nosotros creemos en el Estado que abre puertas y que genera oportunidades, el trabajo con las organizaciones e instituciones de la comunidad que cumplían también una función esencial y primordial para sostener el entramado social que de alguna manera se resquebrajaba, sin resignar también un plan de obras provinciales justamente para generar la infraestructura necesaria para que se pudiera producir el desarrollo social y humano. Y en ese momento, los tres ejes que se trabajaron muy fuerte y que tuvieron que ver con una definición provincial y no nacional, fueron los puertos, fueron lo que es la soberanía energética en todo el norte de la provincia, que venía muy retrasado en materia de energía, y también el tema de los caminos. Por eso arranqué con la anécdota de los caminos. Los caminos en una provincia como la nuestra, y no estoy hablando solamente de las rutas centrales, sino también los caminos secundarios, son neurálgicos justamente para que se produzca el desarrollo social y humano. Por eso, pensar en un contexto como este, con los desafíos que tenemos, con una pandemia que azota y asola al mundo entero y que nos interpela. Perdón, vicegobernadora, se cortó el audio, ¿puede ser? Cuando movió el micrófono. Ahí nos avisan los compañeros que sí que se cortó el audio, pero bueno, esperamos, no hay problema. El video se ve perfecto. Fue cuando movió el micrófono la vicegobernadora. Ahí está el audio abierto, pero no la escuchamos. Cuando movió el micrófono se cortó. Ahí está, a ver. Ahí, cuando lo movieron se fue escuchando, como que hubo algún problema, pero no hay problema, esperamos. ¿Hola? Ahí está, ¿Me perfecto. escuchan? Espectacular. No sé en qué momento me dejaron de escuchar, pero bueno, no sé en qué momento me dejaron de escuchar porque yo estaba muy compenetrada con lo que estaba compartiendo con ustedes, pero bueno, les decía justamente que la agenda social ocupó un lugar preponderante, que dentro de la agenda social lo que fueron las políticas alimentarias, pero también la economía social, en el marco de entender
que el rol del Estado es abrir puertas y es generar oportunidades. Trabajamos muy fuertemente también en el acompañamiento a las organizaciones e instituciones de la sociedad civil que cumplen una función que es importantísima y que en épocas difíciles justamente su rol se volvía imprescindible. Pero eso no quitó que también desde la provincia se pudiera trabajar en un plan de obras que se consideraban estratégicas y que tenían a los puertos, a los caminos y a las rutas y a la soberanía energética como ejes centrales del desarrollo. Pero el tema era que todo esto venía siendo de alguna manera una respuesta que veníamos dando como provincia, mitigando lo que sucedía en el ámbito nacional, y no había realmente una coherencia, una articulación que lógicamente comenzó mucho antes de que asumiera Alberto, que fue el día que ganó las elecciones el Frente de Todos, y empezamos a pensar ya en una mirada de país distinta, del Estado distinto, un Estado además de presente, empático, y justamente destacaba uno de los discursos más importantes que dio Alberto cuando justamente decía que teníamos que empezar por los últimos, por los más vulnerables, para llegar a todos. Y decía también que consideraba un punto de inflexión, no sé si te acordás, Alejandra, en Rosario, en un acto de cierre de campaña, Alberto convoca a los gobernadores a poder escuchar cuáles eran sus demandas históricas y a justamente celebrar de alguna manera un acuerdo que permitiera esto, gobernar con cada uno de ellos y priorizando las agendas que establecían las provincias. Entonces, Alberto, Cristina son un punto de inflexión no solamente en la mirada de un Estado presente, empático, un Estado solidario, un Estado promotor, un Estado activo, un Estado dinámico, sino una mirada federal. Y en el marco de esa mirada federal, ese encuentro en Rosario fue un mojón importantísimo para lo que vino después. Por eso yo también hoy arranqué con esa obra que para nosotros es emblemática de la autovía, para decir, hay un presidente, hay una vicepresidenta, hay un gabinete que tiene una mirada amplia, que tiene una mirada integradora y que tiene una mirada necesaria. Y en este contexto de pandemia que nos toca atravesar y que asola y azota al mundo y que nos interpela permanentemente a quienes tenemos la responsabilidad institucional de formar parte de los equipos que conducen las provincias, en el caso también de Entre Ríos, soy la presidenta previsional del Senado, es poder justamente construir más Estado. Porque en épocas de pandemia también necesitamos más claridad en el qué hacer y en el cómo hacerlo. Y aquí también me voy a detener en una obra que para nosotros fue emblemática y que tiene que ver también con fortalecer el sistema sanitario. Entre Ríos tenía un hospital en la ciudad de Paraná que también se había culminado allá por mediados del 2015 y que obviamente faltaban algunos pasos y algunas áreas poder culminarlas para poder habilitarlo completamente. Ese hospital estuvo 4 años solamente con los servicios mínimos, sin poder habilitar los servicios críticos y sin poder trabajar con la red de hospitales públicos de la provincia, porque también hubo una decisión del gobierno de Mauricio Macri de no seguir con esa obra que para la provincia y para la región era estratégica. Cuando volvimos a poner el hospital en la agenda del gobierno nacional y del gobierno provincial, recorríamos el hospital y los bioingenieros evaluaban los respiradores que estaban guardados, que no habían sido utilizados y que teníamos nosotros como provincia tampoco habíamos podido utilizar por restricciones que nos ponía el gobierno nacional, que tenía potestad sobre ese hospital
que había sido construido por el PAMI. Acá voy trazando dos cuestiones que marcan la diferencia y que marcan la diferencia, la mirada de la cosa pública, la mirada del Estado, la mirada del otro, la mirada de las provincias, pero también en las miradas sobre el desarrollo económico y sobre el desarrollo social y humano. Hoy ese hospital, que es el Hospital de la Baxada, trabaja solo con casos COVID y está atendiendo permanentemente a las personas que requieren justamente de la atención necesaria. Digo, también fue una decisión estratégica en el gobierno de Cristina construirlo y ha sido una decisión en el gobierno de Alberto estratégica poder volverlo a poner en la escena, en el debate, en la agenda, pero sobre todo en el hacer. Por eso, en tiempos de pandemia no únicamente pudimos trabajar en fortalecer el sistema sanitario, como le debe haber pasado a Alejandra en Santa Fe y en cada una de las provincias. De alguna manera, sí, nuestro país refleja esa inversión que hubo en el sistema sanitario, ¿no? Nosotros estamos atendiendo a todos aquellos que requieren atención y esto también es una definición que tiene que ver con la política y que tiene que ver con las miradas. En la Argentina, a diferencia de otras experiencias que tristemente vimos, no queda nadie sin atender y me parece que esto también tiene que entrar en debate porque pareciera que únicamente importan los números de contagiados y no estamos justamente mirando que el sistema sanitario entrerriano y el sistema sanitario argentino no ha dejado de atender a la población que lo requiere. Y eso tiene que ver también con qué Estado queremos y tiene que ver con qué mirada tenemos sobre el otro. La pandemia, de alguna manera, también nos ha interpelado a tejer redes. Nosotros trabajamos, además de con el Gobierno Nacional, también muchísimo con los municipios. Hoy yo les contaba que estuvimos con la Liga de Intendentes del PJ, pero lo hacemos con todos los municipios, con los 84 municipios, comunas y juntas de gobierno, a trabajar también en obras que son estratégicas, en fortalecer la red de atención primaria en los lugares a donde no hay efectores que atiendan la complejidad que sí tienen cada una de las regiones. Hemos establecido también cuestiones que son centrales y que tienen que ver con la calidad de vida de nuestros pueblos. Nosotros tenemos un programa de financiamiento que financia muy fuertemente la construcción de viviendas que se llama Primero Entre Ríos y Primero Tu Casa, porque hay una fuerte convicción de la necesidad del techo propio, de que la obra pública genera trabajo también, y lo hacemos no solamente en las ciudades más grandes y medianas, sino también en cada uno de nuestros pueblos. Uno recorre los pueblos de 200, de 300, de 800 habitantes y hay obras que se están ejecutando en la provincia, porque hay también puertas adentro de nuestra provincia una mirada de que no hay ciudadanos de primera y de segundo, sino que hay sujetos de derechos a los que el Estado tiene que llegar en el diseño de sus políticas públicas. Recién charlábamos también fuera de cámara de una obra más que de una obra, de una mirada estratégica, Alejandra, que también compartimos, como es la hidrovía. Creo que también ahí hubo una mirada de parte del presidente de darle una participación activa a las provincias y que dejemos de mirar pasar los barcos y de alguna manera tener un rol activo, preponderante, protagónico, porque la hidrovía tiene que ver con el desarrollo de nuestros pueblos, con el desarrollo de nuestras economías, tiene que ver con generar puestos de trabajo para nuestra provincia en complemento, como les decía, con la hidrovía. Tiene un fuerte trabajo con los caminos, tiene un fuerte trabajo con el desarrollo energético del norte entrerriano, tiene un fuertísimo trabajo de ampliación de la red de gas. Entre Ríos venía retrasado en materia de ampliación y viene trabajando muy fuertemente en llegar a cada rincón también de la provincia, trabajando y llegando no solamente a las zonas más pobladas, sino también
a los pueblitos más alejados, que también necesitan, y más que nunca, de la presencia del Estado. Por eso digo, en esta gestión, en este contexto de pandemia, trabajando en articulación, trabajando de un modo empático, fortaleciendo el sistema sanitario, poniendo como prioridad la salud de nuestra población, la vida de nuestra gente. Yo creo que, así como dije que en la gestión anterior, para trazar de alguna manera la antítesis, decía esto del discurso de la antipolítica, de la retirada del Estado, esta mirada siempre de una manera despectiva sobre la cosa pública, sobre el empleado estatal, sobre el militante. Bueno, en este contexto hay una revalorización del Estado, hay una revalorización del empleado público, hay una revalorización de la cosa pública, hay una revalorización de la democracia, ¿no? Y aquí también me quiero detener porque necesitamos también ser claros y poder debatir la necesidad también del apoyo que debemos dar al gobierno nacional. La convivencia democrática requiere de un ejercicio cotidiano y permanente que tenemos que dar todas y todos, porque este discurso aparece de nuevo, el de la antipolítica, los anti-cuarentena, digo los anti, ¿no? Por llamarle de alguna manera, que amplificados sus mensajes en los medios masivos de comunicación, de alguna manera impactan y entran en la vida cotidiana de los ciudadanos y las ciudadanas, y necesitamos estar atentos también a todo esto que nos pasa. Hoy charlábamos con la Liga de Intendentes de PJ de tener una agenda institucional, articulada, pero también tener una agenda política. Tener una agenda política donde podamos debatir política, donde podamos ayornarnos a los grandes temas del siglo XXI. Lo charlamos también semanas atrás con las viceintendentes, digo, el peronismo como partido, como movimiento, a quienes interpelamos, cuáles son los temas de los que nos hacemos cargo, cuáles son los temas de los que nos hacemos carne, cuál es la agenda del siglo XXI. Y acá voy a hacer un paréntesis y quiero hablar de la paridad. En la provincia de Entre Ríos, la semana pasada le entregamos al gobernador de la provincia nuestro proyecto de paridad integral, que además del impacto que va a tener en el momento de la sanción, porque no solamente supone la paridad en los cargos electivos, sino también la paridad en las organizaciones, en las instituciones de la comunidad, en los colegios profesionales, en las organizaciones con personería jurídica, sino por la forma colectiva en que lo llevamos adelante. Lo trabajamos en el marco de una red para la igualdad. Y esa red para la igualdad fue una convocatoria amplia, fue una convocatoria multisectorial, fue una convocatoria multipartidaria en el que pudimos definir una estrategia, fijar criterios comunes y tener una definición clara y contundente del gobernador que le pidió a los legisladores varones de poder avanzar. Porque la paridad de género, porque la democracia paritaria también es un tema del siglo XXI, porque la paridad también es un camino hacia la igualdad real y concreta de oportunidades. Por eso me parece que también en el marco, y más allá de irme de quizás la temática o el eje, me parece que todos estos temas que quizás a veces desordenados lo fui comentando, me parece importante que los tengamos en agenda, que tengamos en claro cuál es la mirada desde las provincias, cuáles son las necesidades, pero también cuál es la convicción que tenemos desde las provincias, la convicción de defender los estados, la convicción de mitigar las desigualdades que el capitalismo genera, y ni hablar las que generaba en su versión más neoliberal en época de Mauricio Macri. Nosotros creemos en esto, en los estados fuertes, en los estados presentes, en los estados solidarios, en los estados que se hacen cargo, en los estados que escuchan. Creemos en la convivencia democrática. Creemos que tenemos que seguir apelando a esa sana convivencia
Y también creemos que desde la política y desde nuestros espacios políticos también tenemos que defender las gestiones de gobierno y este proyecto de país, porque en definitiva nosotros lo que formamos parte hoy es de un proyecto de país, de un proyecto de país federal, de un proyecto de país integrado, de un proyecto de país inclusivo, de un proyecto de país que no es para unos pocos, que es para todos y para todas, un proyecto de país que no especula financieramente, sino un proyecto de país que pone el eje en el desarrollo, en el trabajo, un proyecto de país que desendeudó a la Argentina para poder realmente pararse y empezar a caminar y a transitar. Se trata de eso, de formar parte de ese proyecto de país. Y ese proyecto de país lo conducen Alberto, lo conduce Cristina, pero también de ese proyecto formamos parte cada una y cada uno de nosotros, y es necesario que podamos tener claridad en dónde estamos y en el hacia dónde vamos. Y sobre todo que a quienes representamos, no perder de vista nunca, jamás, a quienes representamos. Muchas veces en el fragor de la batalla o de los días, en esos días que por ahí son más difíciles que otros, yo siempre trato de preguntarme siempre el por qué y el para qué, ¿no? Y no perder de vista nunca eso, el por qué estamos donde estamos y el para qué estamos donde estamos. Y ahí está la clave, y por eso hoy estamos aquí. Y por eso creo que tampoco es obra de la casualidad que hoy estemos con Alejandra, que como dije al principio, ¿no?, nos une mucho más que un cargo y un río. Y por eso estamos aquí con ustedes en Gestar, con compañeros, como decían recién, ¿no?, de Tierra del Fuego, a La Quiaca, desde una mirada también federal. Gestar también es un brazo y una definición de nuestro partido. Eso tiene que ver mucho con lo que somos. El peronismo siempre ha tenido la virtud de interpretar las demandas de la sociedad y plasmarlas y transformarlas en un proyecto político. Bueno, somos parte de este contexto y tenemos esa enorme responsabilidad, ese enorme desafío, y bueno, acá siempre va a estar una compañera con la que contar para poder construir ese país que nos merecemos y ese país que soñamos. Buenas tardes y muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Laura, por tus palabras. Vamos a renovar un saludo a los compañeros de todas las provincias que nos están viendo, un saludo especial a todas las autoridades provinciales y nacionales que están presentes también, un especial saludo al vicegobernador de mi provincia, de Catamarca, Rubén Duso, que también está presente en esta charla. Y vamos a darle la palabra a Alejandra, que es un placer contar con su presencia, Ale. Tenés que desmutearte. Ahí está. Bueno, ahí está. Buenas tardes a todos, a todas. Hola, Laurita. Gracias, Gestar. Gracias al vicegobernador de Catamarca que está presente con nosotros y nos está escuchando. En realidad, pensé muchas cosas, pero realmente tenía muchas ganas de escucharlos a ustedes también. O sea que vamos a hacer un feedback, ¿no?, un ida y vuelta, porque me parece que Laura hizo un planteo muy interesante que creo que que tiene que ver con el país que recibimos. Yo a veces pienso, y los exhorto, veo muchos jóvenes, que hubiese sido esta pandemia con el modelo anterior, digamos, sin Ministerio de Salud, con todo lo que implicó el achicamiento del Estado, con lo que implicó el endeudamiento, claramente. Hay cosas que no las tengo ni que explicar porque todos ustedes son militantes y conocen, digamos, y han hecho un análisis crítico acerca de estas cuestiones que tienen que ver con el proceso anterior. Tal vez una de las cuestiones que a mí más me preocupa en este momento para compartir con ustedes, además de la propia experiencia, que tal vez a ustedes les interese cómo ha sido recibir una provincia, luego de 12 años sin gobernarla, que también es un escenario diferente al que contaba Laura, que ya vienen con una secuencia de gobierno y con la formalización de determinadas políticas públicas en la provincia de Entre Ríos, que nosotros admiramos realmente, esa posibilidad que tienen hoy de haber
recibido digamos, de estar gobernando una provincia con el mismo signo político, con todo lo que esto implica. Rectificaciones que siempre hay que hacer, obviamente el contexto de Entre Ríos no era el mismo, y Laura lo dejó muy bien marcado, en un contexto neoliberal como el que se había impuesto en términos nacionales, pero había una definición política muy clara y nos consta. Para nosotros, recibir la provincia de Santa Fe también fue un volver, como fue un volver a nivel nacional. Y si bien esto no quiero que implique una crítica despiadada al gobierno social, a las 3 gestiones del gobierno socialista anterior, sí es cierto que no hubo definiciones claras con respecto a algunas cuestiones que para nosotros eran básicas. No se fue muy claro a la hora del reproche a las políticas nacionales, hubo una suerte de ambigüedad en relación a cómo posicionarse con el eje Macri-provincias. Hubo reclamos por la coparticipación que fueron muy frágiles. El mayor reclamo de la coparticipación, que es estos dineros que necesitamos y que son nuestros, se hicieron desde los diputados, desde la inquietud primero de nuestro gobernador actual cuando era senador, y desde el grupo de los diputados nacionales que yo integraba, con lo cual es cierto que fueron, si se quiere, miradas tímidas a la hora de definir el modelo que se estaba transitando en el país y que tanto daño nos causó. Por eso, bueno, volver fue volver también a intentar poner a un peronismo que venía en un escenario de tercios en la provincia de Santa Fe, y esto lo tengo que admitir, que en el 2017 hicimos una muy buena elección, porque ahí empezó a aparecer algo que desde muchos lugares se habló, ¿no? El ejemplo Santa Fe. ¿Qué estaba pasando? Que esos sectores que tradicionalmente veníamos integrando, vuelvo a repetirles, el tercio de la acción política, luego de una maravillosa interna que me tocó participar, y quiero poner en valor el valor de una interna, cuando una interna es inclusiva, democrática, propositiva. En el 2017, cuando fuimos a una interna con Agustín Rossi, realmente teníamos muy claro hacia dónde íbamos y qué queríamos. Había un piso básico de coincidencias, y ese piso básico de coincidencias hizo que después de esa interna abrazamos a esos sectores del peronismo que estaban dispersos. Creo que eso lo tenemos que pensar mucho ahora, que yo estoy con esta cuestión en mi cabeza de lo que significa un movimiento nacional que suele caer muchas veces en esta suerte de archipiélago, ¿no? De no encontrar un hilo conductor que nos permita generar una nueva subjetividad política y una mayoría que perdure en el tiempo. Yo creo que este es el gran desafío que todos y todas tenemos, y a los que son más jóvenes seguro que me van a estar entendiendo, porque muchas veces las situaciones coyunturales nos hacen dudar de cómo ubicarnos frente a un discurso dominante que sigue teniendo el neoliberalismo en la Argentina. Yo incluso suscribo las palabras de Laura, nosotros tenemos 2 cabezas muy potentes en este proceso del retorno del movimiento nacional a la gestión política y gubernamental en Argentina, pero también es cierto, compañeros y compañeras, que el discurso, como decía Laura, no solamente de la antipolítica, sino el discurso profundamente antiperonista, que está enclavado en los ejes de las decisiones que hoy estamos viendo y que realmente nos cuesta mucho desarticular, sigue a veces intacto. Y esa es, creo, la gran disyuntiva y la gran reflexión que nos tenemos que dar. ¿Cómo construimos nuevamente una subjetividad política que suture la grieta? Pero suturar la grieta es tratar de componer una nueva mayoría sin tensar los propósitos de los que piensan diferente. Capaz estoy siendo muy poco clara desde lo político, pero me tiene muy preocupada el momento, me tiene muy preocupada porque esta suerte de reacción que hay con respecto al movimiento nacional, desde usinas muy específicas y tan bien trabajadas desde lo comunicacional, nos ponen de nuevo en un estado de, muchas veces, de indefensión. Por eso tengo la preocupación y la inquietud puesta en cómo hacemos para motorizar una nueva mirada y una nueva mayoría para este siglo XXI. Todas
todas las herramientas que utilizamos hasta ahora y que transitamos y que fueron muy interesantes, y que Laura lo mencionó, digamos, esta convocatoria de Alberto a un gran pacto federal, que ya la había hecho Cristina cuando hace 2 años atrás, me acuerdo un maravilloso discurso que yo siempre rescato en Flaxo, donde ella plantea que tenemos que volver a sentar las bases de un consenso y de un diálogo civilizado entre los distintos sectores, y sobre todo a un nuevo lenguaje que incluya a aquellos que incluso no piensan como nosotros. Estos dos fenómenos tan interesantes, que son Alberto y Cristina, en esta conjugación entre praxis y política reflexiva, entre gobierno, digamos, entre la definición de las estrategias públicas, de las políticas públicas, y lo que significa la resistencia desde el Senado. Y ustedes saben que esto no es un dato menor, porque nosotros necesitamos de esa mayoría para que algunas leyes que son fundamentales salgan, y que hoy están claramente evidenciadas como una gran necesidad. Y cito 2 cuestiones: que nos podamos desendeudar definitivamente con un acuerdo que pase por el Poder Legislativo, y que podamos llevar adelante una reforma de la justicia. Yo creo que ahí nosotros tenemos claramente un gran desafío que a nivel nacional se está dando y que se replica en los estados provinciales. Porque, a ver, ¿cómo recibimos los estados provinciales? Recibimos estados provinciales fuertemente endeudados, por lo menos yo voy a hablar de Santa Fe. Recibimos un estado provincial endeudado, con una tremenda crisis de infraestructura hospitalaria, que la evidenció claramente el COVID, una enorme asimetría. Si bien es cierto que el socialismo tuvo en su momento una prédica constante en relación a sus políticas sanitarias, teníamos un sistema de salud, pero no teníamos un sistema de salud para enfrentar las asimetrías de este momento, con COVID o sin COVID. Y en esto quiero ser muy clara. Tenemos una provincia sumamente heterogénea, donde el analfabetismo y la crisis alimentaria la atraviesa de norte a sur y de este a oeste. Tenemos una provincia con un grave problema vinculado con la seguridad o con la inseguridad. Tenemos una provincia que en algún momento el socialismo trabajó esta idea de que teníamos un acceso a la justicia formidable, y si bien tuvimos un modelo de cambio en los sistemas procesales, en el sistema de enjuiciamiento, que es lo que en Nación ahora se está planteando en la nueva reforma judicial, perdón, en la reforma de justicia, es cierto que las bases de la accesibilidad a la justicia en Santa Fe siguen siendo cuanto menos precarias. Con lo cual, ¿qué creo que nos está ocurriendo? Y esto que también Laura planteaba, de una provincia, la nuestra, tan extensa, vuelvo a repetir, tan heterogénea, tan diversa, tan poco suturada en términos de sus diversidades, hizo que nos tuviésemos que poner a trabajar en el marco de una pandemia para tratar de equilibrar esas asimetrías. Tuvimos que endeudarnos, claramente, un endeudamiento que nos llevó mucho trabajo legislativo, un endeudamiento para hacer frente a un fondo de asistencia que lo teníamos absolutamente, el FUCO en Santa Fe, que lo teníamos absolutamente exhausto. Cuando dejamos el gobierno, después del periodo del ingeniero Bey, habíamos dejado un fondo anticíclico para poder hacer frente a situaciones inesperadas. Entonces nos encontramos con una provincia endeudada, con una provincia con una pésima conectividad. Ahora vamos a tratar la nueva ley de conectividad, si Dios quiere, la semana que viene en la legislatura provincial. Una provincia donde las políticas de género estaban soterradas en una subsecretaría, en un ministerio, donde obviamente no estaban ni visibilizadas ni puestas en la agenda política. Nosotros hemos logrado crear una Secretaría de Género e Igualdad con rango ministerial, y hemos tenido, felizmente, ya una media sanción de la ley de paridad en el Senado que presido, y en el Senado que tiene mayoritariamente intervención los senadores de nuestro signo político. Hemos generado 2 políticas públicas muy interesantes con respecto a la violencia de género, que en Santa Fe está muy marcada. Nosotros somos una de las provincias que tienen los índices más altos de femicidio, que hemos implementado la ley Micaela, y vamos a lanzar mañana, justamente en la ciudad capital, yo ahora estoy en Rosario, un programa de acceso a la justicia con perspectiva de género. ¿Qué les quiero decir con esto? Que nosotros recibimos un gobierno de grandes formulaciones y de grandes
A ver, yo no quiero ser agresiva, pero recibimos un gobierno donde la comunicación funcionaba muy bien, donde la comunicación superaba mucho más a la gestión, y de una gestión que estaba muy gastada en algunos aspectos que yo les he mencionado. 12 años sin gobernar no es simple, y esto llevó y está llevando un esfuerzo de articulación entre todos los sectores que construimos este triunfo, que fue un triunfo colectivo. Con lo cual este es un gran desafío para este momento, porque es un gran desafío que yo también creo que enfrenta la nación. A veces cuando uno observa la gestión de gobierno de Alberto y de Cristina, observa, digamos, con muchísima gratitud todos los programas, ¿no? Y no solamente lo observa, sino que hemos recibido con muchísima gratitud todos los programas que han bajado a las distintas provincias. Eso es un federalismo bien entendido, como lo marcaba Laura. Pero también es cierto que hay algo que nos está pasando como movimiento nacional que tenemos que revisar y tenemos que terminar de suturar. Y esto se los digo porque, a ver, la pandemia expuso también algunas dificultades a la hora de escucharnos, a la hora de dialogar, a la hora de tender puentes, y si bien estamos haciendo un enorme esfuerzo de los gobiernos provinciales con el gobierno nacional, esto lo tenemos que bajar claramente a la militancia. El peronismo ha sido, creo yo, sumamente ubicuo a la hora de comprender el momento histórico, cada momento histórico que le tocó transitar. Desde aquellos años 40, donde veníamos de lo que significó una década infame, cargada de trampas en lo político, pasando por los tumultuosos años 60, la vuelta de la democracia, y después los años, digamos, tanto nos costó resistir el modelo neoliberal, a mi criterio, de un menemismo que hizo entrega de algunas cuestiones que fueron trascendentes para la Argentina y que no deberían haber sido de ese modo, hasta lo que significó la recuperación de nuestro activo político con Néstor y Cristina. Creo que todos lo vivimos y lo transitamos con muchas inquietudes. Los que no lo vivimos, lo estudiamos. Y los que no lo estudiaron, lo pueden escuchar de nosotros también. Con lo cual creo que el gran desafío de este siglo es pensar en qué paradigma estamos, a dónde estamos parados. Y la pandemia no fue simplemente una crisis de un virus que mutó y se trasladó en el mundo para poner al mundo patas para arriba. Yo creo que la pandemia, si no se hubiese llamado COVID, hubiese tenido otro nombre. En realidad creo que la pandemia, acerca de lo que nos está interrogando, es acerca de cuál es la subjetividad política que vamos a construir para el siglo XXI. Yo, desde Santa Fe, obviamente que los temas infraestructurales están siendo atendidos. Estamos atendiendo la emergencia alimentaria, estamos atendiendo la emergencia en salud, hemos tenido que salir a comprar como todos insumos en un mundo sin insumos, hemos tenido que capacitar al personal médico y sanitario, hemos tenido que atender la emergencia en educación, hemos tenido que atender la emergencia cultural también para sostener la cohesión social, hemos tenido que dar cuentas de hacernos cargo de una provincia con una pesada herencia en términos de seguridad, del par seguridad e inseguridad. Tenemos un enclave en Rosario sumamente riesgoso, es una ciudad donde los índices de inseguridad son muy altos y nos va a costar mucho revertir esta situación, pero también es cierto que todo esto, que con tanta claridad Laura comentaba, que también tiene que ver con la trazabilidad de la provincia, con rutas que hace mucho tiempo que no están siendo refaccionadas, con una obra pública que fue direccionada hacia los centros de poder y hacia lo ostensible y no hacia lo que estaba por detrás de la escena. Es muy lindo venir a Rosario, le decían la Barcelona Argentina, es muy lindo pasear por Rosario y ver la costanera, pero cuando uno camina 20 cuadras se encuentra con la desolación, con el dolor y con la ausencia de infraestructuras. A 30 cuadras del centro de Rosario no hay cloacas. Entonces, esto que se trató de mostrar con mucho éxito, en muchas oportunidades, nosotros estamos desmantelándolo y exhibiéndolo. Es una tarea difícil,
es una tarea ardua, es una tarea que nos va a exigir nos exige una enorme responsabilidad, una enorme presencia obviamente del Estado provincial, y es una tarea en la que estamos convocando claramente a todos los sectores. Pero vuelvo a repetirles, sin que nosotros podamos pensar cuál es el soporte político, cuál es esa subjetividad colectiva e individual que tenemos que reforzar y repensar entre todos, creo que no va a haber forma de que nosotros podamos sostener este estadio pandémico y el estadio post-pandémico, que es lo que va a venir. Creo que vamos a encontrarnos con poblaciones sumamente empobrecidas, con poblaciones como las que estamos viviendo ahora nosotros, que tienen nuestros índices de desocupación son sumamente alarmantes. Y obviamente que recibimos las críticas nosotros, porque claramente somos los que estamos gestionando, pero la Argentina va a exhibir su lado B, va a exhibir su lado más oscuro. Y no quiero con esto desesperanzarnos, sino que estemos atentos y reflexionemos acerca de cómo nos vamos a ligar, cómo vamos a contribuir a una nueva forma de diálogo político. Yo creo que ese diálogo político tiene que ir de la mano del consenso, y tiene que ir de la mano de encontrar puntos claros y mínimos desde donde partir para la elaboración de una nueva construcción. Creo que obviamente Alberto está haciendo un esfuerzo enorme. El discurso que mencionaba Laura de la antipolítica es un discurso que se ha situado y ha adquirido una centralidad impensada en la Argentina. Uno pensaba que esto ya estaba superado, pensaba que esta teoría de los odios y de las conspiraciones había finalizado en la Argentina, que ya habíamos transitado demasiado dolor y demasiada exclusión como para volver a transitarlo, pero esto está ocurriendo. Y tenemos que creo, ¿no? Tenemos que generar un salto cualitativo en nuestra conciencia militante para ver cómo salimos de la pospandemia. Porque gestores territoriales tenemos. Miren, mi experiencia con respecto a lo que significó el abordaje del COVID fue fantástica. Nosotros armamos un comité de crisis donde teníamos a nuestros ministros, a nuestros 19 senadores departamentales, intendentes y presidentes comunales. Fue fantástica ¿en qué sentido? Con lo poco que teníamos, pudimos gestionar y poner en funcionamiento un soporte COVID para toda la provincia. Como bien decía Laura, no va a haber un solo santafesino ni una sola santafesina que queden sin atención. Y esto, en un contexto post-neoliberalismo, y con una provincia heredada endeudada, y con dificultades de trazabilidad, de conectividad y de asistencia inmediata en algunas cuestiones muy específicas como la alimentaria y la sanitaria, la verdad que fue todo un desafío. Eso lo pudimos hacer. Eso lo estamos haciendo porque hay una fuerza poderosa en los compañeros y en las compañeras que se han puesto realmente al hombro una tarea titánica. Desde el centro cultural más pequeño hasta el centro barrial más desamparado, todos están recibiendo asistencia alimentaria y asistencia sanitaria. Pudimos poner un sistema de salud que existía a un sistema de salud COVID. Les vuelvo a repetir, generamos un endeudamiento, generamos una asistencia a todos los territorios y descentralizamos hacia adentro y hacia adentro de la provincia los beneficios de ese federalismo que Alberto ha trabajado tanto hacia las provincias. Nosotros lo hicimos igual hacia el interior de nuestros territorios, sin preguntarle a nadie cómo pensaba, si era compañero o no era compañero. Eso es también una de las grandes virtudes que tiene Alberto. Dice, yo gobierno con los gobernadores, no me importa cómo piensen. Si pensamos igual, mejor. Si pensamos diferente, será el desafío de generar esos puntos básicos de contención. Con lo cual, yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer, y yo quiero dejar, digamos, esta exposición a merced de las preguntas de ustedes, es el desafío de la pospandemia. ¿Con qué herramientas vamos a trabajar la pospandemia? ¿Qué puso en crisis la pandemia? ¿Qué formas de pensar la política están interpeladas hoy? ¿Por qué están interpeladas de este modo? ¿Y por qué el movimiento nacional y el peronismo en particular tiene que volver a construir, les vuelvo a repetir, un discurso atractivo, empático, que vuelva a poner en el centro de la escena de la política, pero creo
que desde otro lugar. Yo creo que tenemos que acudir a nuevas formas, tenemos que acudir a nuevos diálogos, no tenemos que intensificar la grieta, creo que tenemos que trabajar sobre esa grieta, tenemos que pensar seriamente por qué la grieta construida por la oposición sigue siendo una suerte de abismo que nos separa muchas veces de los compañeros y de las compañeras. Yo soy profundamente autocrítica. No creo que haya una sociedad que esté enojada con algunos sectores, con nosotros, porque sí. Algo debemos tener que cambiar. Y sobre ese algo que tenemos que cambiar, yo les exhorto a que me pregunten y a que me manifiesten todas sus dudas, porque sinceramente nuestros programas de gobierno son eficientes, tenemos programas de gobierno nacionales y provinciales que están funcionando, pero hay algo que tiene que ver con la distribución del poder, la distribución de la palabra y la distribución de las construcciones políticas que vamos a tener que revisar si queremos que el movimiento nacional sobreviva otro siglo más. Bueno, muchas gracias, Ale, por tus palabras. Vamos a dar la palabra a los compañeros que quieran hacer preguntas, no sin antes saludar a Enrique Vallejos, intendente de Reconquista Santa Fe, a Janina Infran, apoderada del PJ, diputada provincial por Formosa, a Pablo Cosiner, presidente del PJ salteño, a Rosana Bertone, diputada nacional por Tierra del Fuego, que nos están acompañando en esta charla. Así que un beso grande para ellos y bueno, obviamente para todos los compañeros que están desde las distintas provincias de la Argentina. Vamos a darle la palabra a la compañera Cristela Irrazábal, que tenía una pregunta para Alejandra. Si la compañera está por ahí. Hola, ¿qué tal, compañeros y compañeras? Buenas tardes. Gracias por la palabra. Gracias a los chicos de Gestar, a Federica, Ignacio, por invitarme a esta actividad. La verdad que es fundamental el aporte, en este caso hoy, de Alejandra y de María Laura. La verdad que si hay algo que tiene el esquema o el aparato neoliberal es tener un poder increíble de apropiación de la conciencia masiva, así que es muy importante este tipo de actividades. Yo estoy acá en la provincia de Misiones, estoy conectada, por eso no aparece mi nombre, desde la cuenta oficial del Zoom del Partido Justicialista, que soy actualmente vicepresidenta del partido. Y escuchando atentamente lo que por ahí expuso Alejandra y María Laura, quería preguntarles cómo ven, y esta es una idea que también retomo de una actividad que tuvimos con la directora del Banco de Inversión y Comercio Exterior, que expuso sobre cuestiones económicas. ¿Cómo ven como posibilidad y teniendo como un horizonte estratégico, pensando en el despertar del potencial productivo de nuestras provincias, un fondo de desarrollo regional, justamente para producir una integración regional, Misiones, Corrientes, Entre Ríos, Santa Fe, que nos obliga o nos obligaría de alguna manera a salir a cada uno de nosotros de nuestras pequeñas aldeas y también trascender las gestiones de gobierno, que todos nos podamos sentar a pensar regionalmente un futuro laboral para los misioneros, los correntinos, los entrerrianos, los santafesinos, porque en nuestra provincia, por ejemplo, Misiones tiene más de 90 kilómetros de frontera con Paraguay, con Brasil. Actualmente estamos asistiendo por esta cuestión contingente de la pandemia a un cierre de las fronteras, donde se ve afectado todo lo que es el comercio no registrado, digamos. Y hay una fuerte puja desde el Paraguay, están pidiendo que la apertura de las fronteras porque están perdiendo mucho dinero, pero también fue ocasión para nuestra provincia de ver cuánto dinero migra hacia el vecino país y cómo hubo una recuperación de los comerciantes acá en nuestra provincia. Entonces
pensar de qué modo podemos ser más competitivos, o de qué modo esto que militamos ideológicamente, una integración continental, la patria grande y demás, se puede dar desde el seno de nuestro propio país, ¿no? Con una integración regional. Así que es un poco una pregunta, una inquietud, una expresión de deseo. Si la puede responder Alejandra o María Laura, no sé, abierta. Gracias, compañeros. Ale, el micrófono. Sí, ahí estamos. No, no eras María Laura, la que preguntó. ¿Cómo era el nombre de la compañera? Porque nos aparece... ¿Cómo era cómo era el nombre de la compañera, Federica? Cristela. Cristela. Ah, bueno. No, muy cortito, porque seguramente María Laura también querrá hacer alguna apreciación. Yo creo que, a ver, la crisis, esta mirada continental que siempre tuvimos, la tenemos cuanto menos en crisis. La caída de los gobiernos afines y el signo político de los países con los que tradicionalmente teníamos un lenguaje empático. Pensemos en Bolivia, pensemos en Chile, pensemos en Brasil, pensemos en Ecuador, pensemos en la mirada obturada que hay sobre el gobierno venezolano también, que ha sido también un socio estratégico para nosotros, con lo cual creo que también el gobierno de Perú, creo que nosotros tenemos que, obviamente, el desafío mayor es que la democracia en América Latina vuelva a tener un signo nacional y popular. Está claro que estamos en una reformulación del neoliberalismo en términos muy hegemónicos y muy fuertes, y que nosotros hemos podido resistir. La verdad es que nuestro retorno ha sido una odisea, una verdadera odisea, poder enclavar nuevamente a la Argentina en un eje nacional y popular. También es cierto que no podemos pensar demasiado algunas cuestiones, y el diálogo con los centros de poder, ustedes vieron que Alberto en esto es muy estratégico, que el diálogo con los centros de poder no hay que romperlo. Creo que el siglo XXI tampoco permite que nosotros pensemos el diálogo con algunos centros de poder, porque claramente nosotros estamos hoy en un proceso muy difícil, que es el de finalizar la renegociación de nuestra deuda. Con lo cual, mientras nosotros, hasta que lleguemos, y acá, bueno, creo que estaba Pablo Cociner conectado, pero hasta que no tengamos un acuerdo que haya pasado por el Congreso y que nos hayamos desendeudado realmente con el Fondo Monetario, vamos a estar en una suerte de inestabilidad. Por eso yo creo que tanto para nuestro gobierno nacional es tan importante fortalecer los vínculos hacia adentro. Y estoy convencida, claramente, que esos vínculos, que inclusive hace muy poco Alberto planteó acá cuando vino al relanzamiento del proyecto de la hidrovía, y que justamente Cristela toca esas provincias y toca tu provincia también, creo que ahí hay un hecho estratégico fundamental. Pero también tenemos que ser muy claros a la hora de exigir lo que a cada provincia le corresponde. O sea, y en esto, si bien nosotros podemos tener comprensión en cuanto a los tiempos, tenemos respeto con respecto a lo que ha sido la asistencia y la bajada de programas para asistir al COVID, no vamos a dejar de reclamar las cuestiones que tienen que ver con la coparticipación. Por eso creo que este impulso inicial que Alberto ha tenido, no en quitarle, en ser equitativo con respecto a los niveles de coparticipación que tenía Cava con respecto al presupuesto nacional, esto se tiene que trasladar a cada una de las provincias de la Argentina. Y tenemos que recibir los dineros que son nuestros. Santa Fe tiene una historia de presentación frente a la Corte para exigir sus alícuotas de coparticipación que están atrasadas y los fondos de coparticipación que están atrasados. Esto lo vamos a hacer, obviamente, con la comprensión del momento que estamos viviendo. Pero es cierto que este desarrollo territorial y regional que atraviesa las particularidades propias de estas provincias que vos señalás, Cristela, y que tienen necesidades insatisfechas que son comunes, no las vamos a abandonar. Y claramente creo, y en esto tanto Santa Fe como Entre Ríos, que son, y Córdoba también, incluyo a Córdoba, son el eje centro del país, que no vamos a abandonar esa mirada también. Creo que son las provincias que tienen la facultad y la potencialidad de plantarse y de pedir justamente que esas asistencias lleguen en el momento que tienen que llegar. Pero el presidente ya lo ha dicho, es cuestión también de tener paciencia y esperar este tránsito pandémico. Yo creo que sería de una gran inoportunidad política pensar ahora las relaciones de Argentina hacia adentro. Es un momento, yo creo,
Del mismo modo que la pandemia puso en pausa muchas cuestiones, creo que también es un momento para que el diálogo y la trama federal sean el gran soporte de lo que vendrá. Recibimos una Argentina difícil y el COVID nos puso en crisis. Paciencia y diálogo. Bueno, vamos a leer ahora una pregunta de la compañera Majo Coronel de Entre Ríos, que es para Laura, que nos pregunta específicamente por el proyecto de paridad integral. ¿Qué significa esto para la política entrerriana? Si es solo para la política, y cómo se baja esa idea de la sociedad. Sí, de una entrerriana a otra entrerriana. Retomo un poco lo que dijo Alejandra y lo que comentaba Cristela. Yo creo que si hay algo también que este contexto ha mostrado son las dificultades en la mirada regional y la necesidad de empezar a mirar para adentro, ¿no?, nuestro país, y de poder establecer alianzas estratégicas, y también de alguna manera la concepción de que solo no se salva a nadie, y que si logramos justamente poder fijar estrategias comunes, las respuestas que vamos a lograr siempre van a ser muchísimo más potentes, pero comparto con Alejandra que también hay deudas históricas, ¿no? Y que tiene que haber también reparaciones en torno a eso, y que también tenemos que poder dialogar seriamente y sanamente de estas cuestiones que no tienen que ver con este contexto, sino que tienen que ver con un proceso histórico. El proyecto de paridad integral, yo hoy lo comenté someramente, tiene la particularidad de haberse construido en el marco de una red que se llama Para la Igualdad. La red, justamente, como lo decía también, es multipartidaria y multisectorial. Y cuando nosotros comenzamos a debatir el proyecto y a mirar también lo que sucedía en otras provincias, miramos mucho lo que sucedía en Santa Fe, también con la media sanción que comentó Alejandra, empezamos a pensar que la política tenía que hacer una convocatoria amplia y pensar la paridad no únicamente para los cargos electivos, sino empezar a pensar la paridad de un modo integral, porque para poder construir igualdad, la paridad no debe quedar únicamente en el ámbito de la política. Por eso no solamente escuchamos a las mujeres y debatimos con las mujeres de la política sobre las desigualdades que padecemos por el solo hecho de ser mujeres, sino que también convocamos a mujeres empresarias, mujeres académicas, emprendedoras de organizaciones, mujeres sindicales, que participan activamente en organizaciones, instituciones de la sociedad civil, para escuchar también qué tenían para decirnos esas mujeres, porque en definitiva lo que sufrimos son desigualdades por el solo hecho de ser mujeres, independientemente del camino que cada una de nosotros haya recorrido. Y ahí empezamos a pensar en la paridad integral, que arrancó... Acá había varios proyectos que se habían presentado en la legislatura y que la legislatura nunca trató, que estaban vinculados a la paridad en la Cámara de Diputados, y nosotros empezamos a pensar la paridad en los cargos del Ejecutivo Provincial, la paridad en los partidos políticos, la paridad en las fórmulas municipales, la paridad en los gabinetes, que también es muy necesario a la hora de poder generar agendas donde realmente las mujeres puedan tomar las decisiones y no sean las que ejecutan las decisiones. La paridad también en las ternas que se elevan desde la justicia y que necesitan acuerdo, pero también la particularidad de la paridad en las organizaciones e instituciones de la sociedad civil con personería jurídica. Y acá tienen que ver los colegios profesionales, pero también tienen que ver las empresas. Nosotros tenemos una vocación de poder construir paridad en todos aquellos espacios a donde la legislación pueda llegar. Por eso le llamamos paridad integral, porque no tiene únicamente que ver con los cargos electivos, sino que tiene que ver con la vida de nuestras comunidades. Sabemos que es parte de un proceso, sabemos que es un debate profundo, que es un debate arduo, pero es un debate que nos tenemos que dar. Y la particularidad que tiene este debate hoy en la provincia de Entre Ríos es que es acompañado por una definición clara y política y contundente de nuestro gobernador,
y que, vuelvo a decir, logramos que deje de ser de una diputada o de un diputado o de una senadora o de un senador o de un bloque político, logramos formar una red que fijó esa estrategia, que puso su mirada, que recogió experiencias, que dio la palabra. La palabra es tan importante a la hora de poder redactar las mejores leyes, poder escuchar es tan importante. Hicimos ese proceso, por eso es la paridad integral. Es la fórmula para la gobernación y vicegobernación, para la postulación de la Cámara de Diputados y Diputadas, las listas convencionales constituyentes, integración del Senado, la designación de ministros, ministras, secretarios y secretarias, fórmulas para presidentes y presidencias y vicepresidencias municipales, propuestas de nombramiento de funcionarios y funcionarias del Poder Judicial que requieran acuerdo del Senado, ternas para designación con acuerdo del Senado de los funcionarios y funcionarias del Ministerio Público Fiscal y del Ministerio Público de la Defensa, nombramiento de funcionarias y funcionarios que requieran acuerdo del Senado conforme a la Constitución provincial, constitución y organización de partidos políticos, consejos, colegios profesionales, asociaciones profesionales, personas jurídicas privadas, con excepción de las iglesias, confesiones, comunidades o entidades religiosas. Es una paridad integral, es el fruto de un debate previo y creemos que hoy la legislatura va a dar ese debate y que va a ser ley. Gracias, Laura. Vamos a abrirle el micrófono a Alejandro Sandoval, que tenía una pregunta para Alejandra. Ale estaba diciendo algo. Alejandra. Sí, abre el micrófono. Hola, ¿se escucha? Sí, se escucha, Alejandro. Bueno, Alejandro, una sola cosita para suscribir lo que decía Laura. Nuestra media sanción, que tuvo media sanción en el Senado, que también es muy similar a la de Entre Ríos, ahora está en diálogo con una media sanción que hay también en diputados. Con lo cual es el gran desafío de que tengamos una ley posible. Esto es lo que quiero aclarar. Yo creo que el movimiento de mujeres, Federica me conoce porque hemos trabajado juntas en la legislatura nacional, el movimiento de mujeres implica un cambio de época, implica un modo de pensar y de sentir la política que llegó para quedarse. Nuestra participación en la política. Si bien nosotros tuvimos la tengo acá atrás ahorita, ¿no? Tuvimos una motorizadora de los cambios y de la inserción de la mujer en el campo de los derechos políticos, cuando se consagró claramente nuestra posibilidad de elegir y de ser elegidas, y luego lo que significó la ley de cupo también, porque la historia se va construyendo como una argamasa, y tampoco creo que nosotros tenemos que valorar cada proceso político puesto en un contexto. Aquel momento de Evita, el momento del cupo, que fue también revolucionario en su momento, y hoy el momento de la paridad. Y llegamos a la paridad no sin dificultades, no sin resistencias, pero yo siempre pongo hincapié en esto, digamos, una paridad siempre implica una posibilidad. Y las leyes son eso, son hijas de su tiempo, y son hijas de un tiempo de acuerdos y de tensiones. Yo tengo tal vez la visión de quien ejerció durante mucho tiempo la magistratura, y las leyes fueron una herramienta para transformar las resoluciones judiciales, que no siempre uno tiene la mejor ley. Tiene la ley que ese tiempo le posibilita, y con esa ley hay que trabajar. A veces por tensar rompemos un acuerdo básico, que es lo que nos da el escalón inicial para seguir avanzando. No le tengamos miedo a las leyes como el inicio de un proceso. Esto también lo quiero decir, porque a veces las mujeres, y en esto va mi autocrítica y también mi interpelación al movimiento de mujeres al que respeto, suscribo y me siento parte, por otro lado, y creo ser una de las tantísimas representantes que hay a lo largo y a lo ancho del país, y también de mi provincia. Tenemos que comprender que en este proceso de deconstrucción del modelo patriarcal vamos a tener que trabajar mucho, y tenemos que construir claramente un legado para las generaciones que vienen. En esa construcción del legado está esta enorme tarea y este enorme desafío de que los hombres nos acompañen. Nosotros necesitamos una democracia paritaria. Yo estoy convencida que vamos a ir hacia un régimen representativo, republicano, federal y paritario. Pero lo tenemos que construir. Las construcciones son dificultosas. Y no siempre la heterogeneidad de nuestro país y de nuestras provincias, y la propia
autopercepción de las mujeres acerca de su potencialidad está vibrando al mismo nivel que vibramos las mujeres, estamos en el microclima de la política. Entonces me parece que lo que tenemos que acercar es la política a las bases para que vuelvan a reconciliarse con la política, inclusive las políticas de corte paritario y de corte feminista. Eso era lo que quería agregar algo de Laura. Si no, Escucho a Alejandro, ¿eh? Sí, bueno, un gusto. Buenas tardes a todos los compañeros y compañeras de todo el país. Felicitar a los compañeros de Gestar por este ciclo de capacitación, de formación de cuadros políticos. Y me llamo Alejandro Sandoval, soy de Formosa, militante del Partido Justicialista. Y un poco nuestra realidad política tiene que ver con realizaciones y concreciones del modelo formoseño que lleva adelante y conduce a nuestro gobernador un modelo con equidad, inclusión y que le da prioridad a las personas y también a las comunidades donde se realiza. Y mi pregunta iba un poco relacionado con algo que usted estuvo mencionando, compañera. Usted habló de pacto federal, usted habló y enunció también una frase de Alberto que dice que yo gobierno con los gobernadores, y de coparticipación federal también habló. Entonces, en esta visión federal que tiene y que viene llevando adelante Alberto Fernández, ¿se va a seguir potenciando a las provincias en lo que es materia de desarrollo local para la integración física, social y territorial? Esa es mi pregunta. Active el micrófono. Ustedes son los responsables del silencio. Yo, compañero, creo que ¿Se escuchó mi estoy pregunta? convencida que va a ser, Sí. Alejandro, estoy convencida que esto va a ser así, que es toda una definición, por otro lado. A ver, el escenario actual nos ha puesto de manifiesto que los programas están llegando a todo el país. Ahora, es cierto que la historia que menciona Laura, la historia de lucha de las provincias y la lucha federal, también ha sido una lucha contra la concentración que implica la visión centralista de los gobiernos dirigidos desde el capital federal. Entonces, digamos, si la política abandona su tensión natural de reclamo, abandona su sentido, con lo cual no tenemos que tener temor a plantear en las mesas de diálogo y en las mesas de negociación cuáles son nuestras necesidades insatisfechas. Creo que nuestros gobernadores lo tienen claro y lo están haciendo, y creo que Alberto ha abierto claramente el diálogo hacia los gobernadores, como nunca antes se había hecho luego del gobierno de Néstor de los 3 periodos de Néstor y Cristina. Entonces creo que esto es una oportunidad única. Yo a veces lo miro a Alberto en plena pandemia recorriendo el país, y le diría, Alberto, cuídate, quédate en Olivos, y cuídate y no te enfermes. Y la veo a Cristina yendo al Senado y escuchando y poniéndole la oreja a cada uno de los reclamos de cada una de las provincias. Con lo cual creo que hay una fuerte definición federal. Vuelvo a repetirte, Alejandro, también es cierto que estamos en una pausa extraña, que hemos tenido que contribuir a igualar las asimetrías y a poner el ojo en cuestiones que nunca hubiésemos pensado que íbamos a tener que mirar. Mira, yo te puedo contar, se los quiero contar porque también para amenizar un poco la reunión y no ser tan protocolar. Imagínate lo que es para Perotti, un hombre de la producción y del empleo, que tenía su cabeza preparada para lanzar programas que lanzamos, que estamos intentando llevar adelante, como el plan de conectividad, el plan Santa Fe Global, que es un plan de empleo, nuestra gran preocupación, que era un boleto educativo gratuito para todas y todas, una salud accesible, una cultura democrática. De golpe, pandemia, pausa y discurso sanitario. Digamos, nunca pensamos que esto nos iba a pasar. Sin embargo, y en paralelo, nada se detuvo. Y esos diálogos tampoco se detuvieron, y esos reclamos tampoco se detienen. Y yo siempre digo, la pandemia es una oportunidad.
es una oportunidad para revisar, no tenemos que esperar que pase el pico, que se amesete el virus, que estemos en una... Que esta nueva normalidad que estamos transitando, que tiene que ver con el teletrabajo, que tiene que ver con la virtualidad, todo esto que no nos gusta, porque a nosotros nos gusta abrazarnos, tocarnos, inclusive si tenemos que hacer un reclamo, nos gusta hacerlo de cara. O sea, nos gusta plantarnos, sí o no, plantarnos frente al otro y decirle, bueno, a ver, compañeros, ¿qué nos está pasando? Nos gusta el cabildo abierto, nos gustan las asambleas, nos gustan las manifestaciones ostensibles. Yo a veces digo, qué terrible que ha sido para el peronismo meterse en estas computadoras, que estemos todos mirándonos de esta manera, porque si somos un movimiento de la expresión gestual y de gestualidades fuertes y poderosas que contribuyeron a crear la subjetividad política más emancipadora del siglo XX en Argentina, ¿qué estamos haciendo metidos todos acá? Es un horror. Entonces yo digo, bueno, esto también le pasó a mi gobernador, al gobernador de la provincia de Santa Fe, un hombre que tenía un plan de expansión productiva. Y que esos dineros que íbamos a utilizar para distribuir en las pequeñas y medianas empresas, para fomentar la producción, para todo lo que tiene que ver con la mirada estratégica de la provincia de Santa Fe, los estamos utilizando en la asistencia sanitaria. Bueno, esto es el peronismo. Esto es el peronismo, es asistir al que necesita, es acompañar al que menos tiene, es empezar por los que están más desamparados, y la pandemia hizo eso, exhibió esa asimetría. Nos tuvimos que ocupar nuevamente de los que no tenían. Nuevamente los que no tenían. Vaya paradoja, vaya desafío, si salimos bien de esta, vaya que vamos a tener una esperanza ahí adelante. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias Alejandro por tu pregunta. Vamos a ir con las últimas dos preguntas. Sobre todo... No, sobre todo de esta que tienen las mujeres, ¿no? De hacer política, el que se ve mucho ahora entre Ale y Laura, que se van pasando la palabra para que las dos den la opinión sobre las preguntas que hacen los compañeros. Eso siempre se nota mucho en nuestra manera de hacer política, así que también desde ya les paso, las comprometo para algún Ateneo de Mujeres Peronistas del sábado, invitarlas a participar. Y vamos con la pregunta de Celeste Corimayo, que tenía una pregunta para la compañera Laura. Gracias, Federica, gracias por decirme Laura, porque cuando me dicen María Laura, siento que alguien me está retando. María Laura es cuando se complican las cosas. Entonces, Laura, Laurita, Laura, pero María Laura es como que me suena raro, así que... Bien. Celeste, no sé si estás ahí. ¿Qué tal? Buenas tardes, compañeros. A todos los saludo desde Salta, felicitarlos, bueno, al Instituto Gestar, muy enriquecedoras las exposiciones de Laura, Alejandra, las preguntas también de los compañeros muy interesantes, y agradecer en la oportunidad al presidente de nuestro partido justicialista de Salta, Pablo Cosiner, ¿sí? Por la apertura a este tipo de debates que para nosotros es muy bueno. Bueno, escuchando y analizando un poco lo que se vino planteando hasta ahora, mi pregunta va para Laura, ¿sí? Y preguntarle qué opinión le merece respecto a la desigualdad que hay hoy en las provincias del norte argentino, que está constituido por 10 provincias, y más que nada, si nos podés transmitir algún plan de desarrollo con una mirada seguramente superadora, transformadora dentro de las nuevas formas de hacer política, un plan que trascienda en el tiempo y en el espacio, para poder aplicar desde la militancia, desde los lugares institucionales, y bueno, militar desde la gestión, como se viene haciendo hasta ahora con las organizaciones sociales y demás, para aplicar tanto en territorio como en capacitaciones. Hola Celeste, un gusto saludarte. Muy importante poder poner sobre la superficie
que esta pandemia también de alguna manera ha desnudado mucho las desigualdades que tenemos en nuestro país. Hoy pensaba, no introduje el tema, ¿no? El tema de la educación y cuánto ha el emergente de la desigualdad entre los que tienen acceso y no tienen acceso. Yo creo que vuelvo un poco a lo que dije originalmente, es poder formar parte de un proyecto de país que hoy de alguna manera nos proponen o nos interpelan Alberto y Cristina. Creo que hay profundas desigualdades entre las provincias, entre el norte, el sur, el este, el oeste. Yo recién pensaba que Entre Ríos tiene 200 años de historia, fue república hace 200 años, y no con fines separatistas, sino justamente para pelear contra el centralismo de Buenos Aires, ¿no? Contra el centralismo porteño. Yo creo que hay que poder contribuir a poder tener un gobierno realmente federal y que tome decisiones justamente que corrijan esas desigualdades que intrínsecamente tiene nuestro país, por eso la necesidad también de tener miradas que trasciendan nuestro pago chico para poder tener miradas estratégicas en el plano regional, el desarrollo de la infraestructura que siempre de alguna manera impacta en el desarrollo económico y en el desarrollo social. Vos decías también en tu alocución el rol de las organizaciones de la comunidad, la función social que tienen también y la articulación que tienen que hacer los estados, tanto nacional, provincial y municipales, en articulación con las organizaciones e instituciones de la comunidad. Yo creo que la historia de nuestro país tiene que ver con esas desigualdades que se han dado en el marco de procesos históricos y que siempre tenemos nosotros la responsabilidad de poder corregirlas desde el lugar que cada uno ocupa, que también es con mucha militancia. Yo creo que hay que cambiar los paradigmas en cómo se construye, ¿no? Desde Buenos Aires hacia el resto del país. Por eso también tracé un paralelismo celeste entre lo que fue en épocas de Mauricio Macri y lo que tiene que ver ahora en este contexto con Alberto y con Cristina, respecto a la mirada que tienen del interior profundo de nuestro país, respecto a la mirada que tienen sobre qué tipo de Estado quieren construir, de la mirada que tienen sobre que no puede haber ciudadanos de primera y de segunda a la hora de definir políticamente un presupuesto o de diseñar políticas públicas y herramientas. Creo que son deudas históricas que tenemos que empezar a corregir, que solo los gobiernos también peronistas han sido los que han podido pensarlas, incorporarlas en sus proyectos políticos y corregirlas o mitigarlas. Pero bueno, creo que es un enorme desafío el que planteas. Yo no daría una fórmula sobre qué hacer, sino pensaría en esto de poner sobre la mesa de parte de los gobernadores que lo vienen haciendo, a esto de marcar prioridades, de mitigar desigualdades e inequidades y poder construir un país federal. Y un país federal tiene que ver con un país que genere oportunidades, que abra puertas, que pueda pensar en cada una y en cada uno de sus habitantes, un país o un gobierno que sea empático y que pueda ponerse en el lugar de lo que sucede en Salta, en Jujuy, en Entre Ríos, en Córdoba, en Tierra del Fuego. Tiene que haber una mirada de estas características y tiene que haber gobiernos provinciales que también puedan fijar estrategias y criterios comunes a la hora de poder hacer estos planteos a la nación. Alejandra en algún momento habló de los planteos que se hicieron en la justicia por la coparticipación. Estamos hablando de instancias a las que tuvimos que recurrir a otro poder del Estado para que de alguna manera se haga justicia con los recursos que nos corresponden a cada uno. Y nadie está
hablando, ¿no?, de que venga más a Entre Ríos y menos a Salta. Está hablando de que a cada provincia vaya lo que le corresponde y lo que necesita. Me parece que hoy tenemos una esperanza concreta y palpable, que hay que trabajarlo no solamente en el plano institucional, sino en el plano político y militante, y creo que esta pandemia, así como también concuerdo con Alejandra, es una gran y enorme oportunidad que tenemos para ser mejores y hacer mejor las cosas. Creo que también ha puesto al desnudo las desigualdades, las inequidades, de una forma que la política no puede dejar de mirarlas. Por eso hoy hablaba de el acceso a la educación. Cuando uno recorre, a mí me toca recorrer los pueblos de mi provincia, yo me encuentro con docentes que van a la casa de sus alumnos a golpearle. Ahora también me encuentro con alumnos en la capital que no tienen acceso porque no tienen conectividad. Entonces, creo que es un gran debate que tenemos que seguir dando, pero sobre todo comprometernos en corregir esas desigualdades. Pero creo que la pandemia las ha expuesto de una manera muy patente, creo que los gobiernos deben hacerse cargo y creo que los gobernadores tienen que fijar estrategias comunes y planteos que justamente de alguna manera, no sé si la palabra es fuercen también al centralismo a mirar al interior, porque bueno, son los procesos. Uno decía, bueno, nuestros 200 años de historia, república en ese momento, digo, y de repente siempre relegando o resignando frente a ciertas cuestiones que tienen que ver con el centralismo, pero es la historia de la República Argentina. Y también creo que en ese marco y en ese proceso no hay que generar grietas, como dice Alejandra, ¿no? Porque por ahí uno tiende a decir, bueno, el centralismo porteño, bueno, veamos de qué manera construimos y hacemos justicias con las provincias sin estigmatizar también, como por ahí nos pasa a ciertos lugares del país. Creo que, bueno, hay que hacer mucha fuerza, que Alberto tiene esa mirada, Cristina la tuvo, Néstor. Estamos en un mes que, digo, el 17 de octubre se avecina, el 27 de octubre se avecina y también merece que hoy podamos traerlo a Néstor, a este conversatorio y esa mirada también estratégica que tuvo de país. Y a los jóvenes de mi generación a volver a enamorarnos a la política. Creo que hay que poder mirar estos procesos, poder pararnos sobre nuestro contexto histórico y poder pensar para adelante. Gracias. Gracias a la compañera por la pregunta. Vamos a cerrar con Rocío González, que también tenía una pregunta. Rocío, ¿estás ahí? Hola, sí, buenas tardes a todos. Sí, mi pregunta era dirigida hacia Alejandra, pero creo que también Laura la estuvo comentando. Retomo una frase que mencionó Alejandra cuando dijo que cómo se puede construir una nueva subjetividad política para suturar la grieta. Y en base a esto que ella mencionó de suturar la grieta, mi pregunta era cómo se pueden reforzar los vínculos intergubernamentales teniendo en cuenta que varias provincias pertenecen a la oposición. La perdimos. Vos sabés, Rocío, que no escuché la última parte de tu pregunta. Sí, mi pregunta era cómo se pueden reforzar los vínculos intergubernamentales teniendo en cuenta que varias provincias pertenecen a la oposición. Bueno, mira, en esta idea yo creo que el peronismo tuvo algo maravilloso, que es poner la voz, Laura recién acaba de mencionar lo que fue ese 17 de octubre de 1945, porque ¿viste? También nosotros tenemos una historia tan rica que la tenemos que revisar y mirar, y cada vez que la miramos, es como cuando, no sé si, ¿cuántos años tenés, Rocío? Yo, 28. Bueno, viste que en las familias hay siempre una narración y una historia que se cuenta, y depende de quién la escucha,
hace con ese relato y con esa narración una construcción propia. ¿Sí? Bueno, yo creo que nosotros tenemos que volver sobre esa maravillosa tradición que el peronismo nos legó, que fue la de la plaza abierta. Ahora, justo Laura comentó lo del 17 de octubre. Fíjate que nosotros vamos a transitar una plaza distinta. Los compañeros que están dirigiendo el PJ, el compañero Gioja, bueno, le han ofrecido la presidencia a Alberto, que espero que le acepte, llaman a un 17 de octubre virtual. Vuelvo a repetir lo que dije antes, virtualidad para nosotros romperíamos la... A ver, si Perón en el 45 llamó a romper las tranqueras, nosotros quisiéramos romper las computadoras, ¿no? Y ir a encontrarnos en ese espacio único que es el espacio de los cuerpos. El peronismo es un gran cuerpo, heterogéneo, diverso, intenso, tenso, cargado de contradicciones. Qué bueno hacernos cargo de todo eso, porque la verdad que un peronismo o un movimiento nacional donde todos pensemos igual, no solamente es un aburrimiento, sino también es poco creativo. Y la calidad del movimiento nacional vibra con la historia que lo va revisando, reacondicionando, reactualizando, renovando, volver a poner en práctica, digamos, volver a poner en la centralidad de la escena política un peronismo diferente. Yo estoy convencida de que ustedes tienen que construir ese legado. Y ese legado que nosotros tenemos que dejarles y que ustedes lo tienen que tomar y ver cómo los atraviesa ahora, también es un legado territorial. Y está bueno que no pensemos todos igual. Y está bueno que en la centralidad de la plaza aparezcan también las voces disonantes del peronismo. Un peronismo homogéneo, un movimiento nacional homogéneo, deja de ser movimiento y se convierte en un partido, esto que nosotros somos en un punto, pero no queremos ser socialdemócratas. La partidocracia para nosotros ha sido un traje que nos pusimos para ingresar a la institucionalidad. Está bien que lo hayamos hecho, porque tampoco nos sirve que nos traten como aquellos que no pueden respetar la institucionalidad, las formas, la representación política, pero todo eso forma parte de un imaginario del siglo XX. Ahora me parece que el peronismo tiene que volver a reconstruirse sobre las bases, y se tiene que volver a reconstruir en diálogo con el interior y con las demandas más elementales que están apareciendo en esta Argentina post-pandemia. Por eso yo no quiero ser insistente con la pandemia, pero la pandemia desnudó las asimetrías no solamente económicas, sino también las asimetrías culturales y territoriales de la Argentina. Si el movimiento nacional no se puede hacer cargo de ir de nuevo a la vanguardia de la construcción de esa subjetividad, con esa suma de subjetividades que ustedes nos están planteando, y me parece que vamos a quedarnos en mitad de camino. Y vamos a volver a lo mejor podremos llegar a replicar algún error histórico, porque esta historia nos está conmoviendo las bases y los cimientos mismos de nuestra propia existencia. El peronismo nació aluvional, y ustedes, los que son más jóvenes, a lo mejor lo estudiaron, los más grandes lo podrán coincidir conmigo. Yo no soy contemporánea del primer peronismo, claramente soy una peronista del 83, de la vuelta de la democracia, pero soy hija del primer peronismo. Ese peronismo aluvional, que se nutrió del laborismo, que se nutrió del anarcosindicalismo, que se nutrió también de sectores que venían decepcionados de un radicalismo que había empezado a tomar un tinte conservador, pudo construir una argamasa única y definitiva para el siglo XX. Nosotros tenemos que ver de qué modo convocamos a esos sectores que nos están mirando mucho, con mucha atención, pero no los tenemos que asustar, no tenemos que sacarlos de la escena, tenemos que traerlo a la escena. Por eso hablo de la sutura. ¿Quién propicia la grieta? ¿Los medios de comunicación? ¿Los sectores concentrados de la economía? Es muy probable, pero nosotros a veces caemos presos de nuestra propia grieta y de nuestra propia incapacidad de convocar a que piensa distinto. Vuelvo al discurso de Cristina de Claxo. Tenemos que generar un nuevo pacto de ciudadanía, un pacto donde nos podamos poner en convergencia sobre las cuestiones mínimas institucionales que necesitamos para que la Argentina arranque en este siglo XXI. Tenemos la pandemia en el medio, no pasa nada, pero ustedes nos tienen que marcar todo el tiempo el camino.
si ven que los que somos más adultos, que los que somos mayores, que ya tenemos un tránsito, que tenemos a veces los desgastes propios de la mirada sobre la política, nos tienen que avisar, nos tienen que corregir, nos tienen que retar y nos tienen que marcar a veces el camino. Sin ese ida y vuelta, sin ese feedback, no hay peronismo posible. El peronismo fue siempre eso, diálogo, tensión. El peronismo es tumultuoso. Y si no es tumultuoso, y si no es atávico en un punto, deja de ser lo que es la patria, ¿no? Muchas gracias, Alejandra. ¿Algo a lo que dijo Ale? Siguiendo, ¿no?, con esto que claramente y contundentemente dijo Ale, a lo que adhiero, el peronismo siempre tuvo una virtud frentista, justamente, y movimentista, y esa virtud que ha tenido creo que es la que tenemos que fortalecer en este contexto tan difícil en que nos toca atravesar y sobre todo en que nos toca gobernar, ¿no? Me parece que esa capacidad que tuvieron todos los peronismos, ¿no?, de convocar esas miradas, a veces hasta heterogéneas, y poder construir un proyecto y un punto de encuentro que de alguna manera sí pudiera amalgamar todas esas historias, me parece que es un desafío también del hoy. Pero digo, apelo a esa mirada frentista y movimentista de la que los peronistas somos hijos, y decirte, Ale, yo soy nieta de un echado por la Revolución Libertadora y soy hija de un joven de la JP que llegó a gobernar su ciudad. Creo que todos estamos de alguna manera interpelados, y creo que también, evocando a Néstor, veo una cantidad enorme de jóvenes en este contexto, en este encuentro, que está muy bueno, ¿no?, que puedan empujar para que también el peronismo, también nuestro frente, pueda trabajar, tratar y abordar los temas también de la política del siglo XXI. Bien, bueno, muchísimas gracias a las dos por acompañarnos, por sus palabras, por aceptar esta invitación y por participar. Fue súper enriquecedor todo lo que acá se dijo y se explayó. La verdad que tengo mucha gente, veo en el chat, contenta por las palabras de todos. Y ahora, bueno, vamos a abrir el micrófono a todos los compañeros presentes para que puedan despedirse y saludar. Cantar la marcha también, si se quiere, el mes de la lealtad. Sí, sí. Así que saludo grande para todos. De aquí a acá para todos. Saludos, gracias. Para el amor y la igualdad. Chao, compañeros. Chao, hasta luego, gracias. Chao. Muchísimas gracias, compañeros de Posadas Misiones. Chao, Un gracias. abrazo a todos. Chao, gracias.